Es un privilegio estar con ustedes compartiendo las Escrituras en este Día del Señor, aquí en la Iglesia Presbiteriana Reformada. No solamente el motivo es el aniversario de la Iglesia y del ministerio literario y del ministerio del hermano Ricardo. Todos los domingos nosotros celebramos algo más sublime y más especial, sin desmeritar lo que el Señor hace con nosotros constantemente, y celebramos la resurrección de nuestro Señor. La presencia de ustedes y la mía en este lugar, así como en otras iglesias donde se proclama el nombre del Señor, tiene que ver con la celebración del Señor, con la celebración que empezó con los apóstoles, o mejor, que los apóstoles dieron sentido cuando el Señor resucita en el primer día de la semana, entiéndase hoy. Para nosotros es especial esto, porque es lo que nos da vida, es lo que nos da razón de ser, de estar nosotros aquí reunidos. Y voy a permitirme orar y compartir por unos instantes un estudio que vengo haciendo hace algunos años, y lo extraje un fragmento devocional que hice a mitad de año de este capítulo. Oremos. Señor y Padre, gracias por las múltiples misericordias que tú, Señor, nos has regalado. Gracias, Señor, por tu presencia en tu Espíritu, aquí, Señor, y en todos los lugares donde en tu gracia tú has llamado a tu pueblo a que escuche de tus Escrituras. Gracias por el amor que nos tienes, por sostenernos en tu mano y por conocer nuestro corazón de la manera más profunda, mejor que nosotros mismos. Gracias, Señor, porque sabes dar para nosotros la vitamina al corazón mismo de lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Es interesante porque Nehemías, siendo un hombre que en su contexto histórico, siervo del rey de Persia, es llamado por el Señor a reconstruir el muro de Jerusalén. Más o menos estamos hablando del siglo V antes del Señor, antes de Cristo. Y pues él, bendecido por el Espíritu Santo, solicita algunas cosas al rey de Persia y emprende un viaje bajo la autorización del mismo rey y por la bendición del Señor. Llegando a Jerusalén hace una serie de chequeos, hace una mirada, una evaluación de la situación en la cual se encuentra Jerusalén, que tal vez por 7 u 8 décadas estaba destruida, los muros de las murallas estaban caídos, las puertas estaban hechas cenizas, y él se propone, y esa fue la vocación, fue el llamado del Señor, a reconstruir el muro. Sin embargo, técnicamente hablando, eso fue lo que el Señor le puso en su corazón en una parte, pero en otra parte tenía él que hacer una labor, y no solo, sino juntamente con otro siervo de Dios que es Esdras, hacer la reconstrucción de la vida espiritual de Israel otra vez, o de Jerusalén, después de que ellos regresan de la deportación babilónica y que estuvieron aislados tanto tiempo en este cautiverio, específicamente de Judá, que estuvieron cautivos bajo Babilonia, la Media y la Persia. Entonces, estamos nosotros en un momento en Nehemías, aquí en el capítulo 8, donde realmente no vemos a Nehemías en su trabajo de supervisor de construcción, sino que estamos viendo una labor de reconstrucción de la vida espiritual de Judá. Y dice el texto en el capítulo 8, en sus primeros versículos: y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. Y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley. Entonces se congrega el pueblo,
se congregan los que pueden entender, están los levitas reunidos, está Nehemías también ahí presente, que aunque no era un escriba, no era un hombre con un llamado al ministerio sacerdotal como tal, pero estaba presente. Él a la larga era el gobernador de Judá en ese momento, y se propone no reconstruir las cosas físicas de Judá o de Israel. En este contexto es lo mismo básicamente, o de Jerusalén también, sino de reconstruir el corazón del pueblo de Dios. Y la reconstrucción del pueblo de Dios, el ánimo del pueblo de Dios no estaba basado en cuestiones humanas, en cuestiones de trayectoria o de tradición humana. No estaba basado tampoco en temperamentos ni abolengos. No estaba basado en ninguna dimensión que nosotros podamos entender o echar mano de eso. Por ejemplo, pudieron haber dicho, bueno, ánimo, ustedes son hombres fuertes, ustedes son valientes, ustedes no se dejan decaer. Pero esas cosas no servían, ni ellos lo sabían, y el mismo Señor usa 2 siervos para reconstruir no un muro físico, sino reconstruir el alma del pueblo de Dios. Y el alma del pueblo de Dios tiene unas condiciones especiales para ser reconstruida. Y la primera condición es acercarse de nuevo a las Escrituras, acercarse de nuevo a la palabra de Dios, que por siglos, o más bien por décadas, no había sido leída. De esta forma no, en público no, abiertamente no. Y se congrega el pueblo. Y el versículo 4 dice que el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para el acontecimiento, y junto a él, a su diestra, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Isael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías, Mesulán, levitas, personas que auxiliaban o ayudaban a Esdras. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y Esdras bendijo a Yahvé, a Elohim, a Gadol. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, amén, amén. Esto es el gran Dios. Y reverenciando, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Y ahí empieza la labor de los levitas, en el versículo 7, y en el versículo 8 dice que y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y es la lectura y la explicación de la lectura y la interpretación de la lectura de la Biblia lo primario, lo que establece que las generaciones del pueblo de Dios se sostengan. No es las cosas externas o vanidosas o lo que hace que los tiempos sean diferentes, como la tecnología o como otro tipo de elementos que surgen en la sociedad. La Biblia es la misma ayer, hoy y por siempre, y va a ser la misma, porque el autor de la Biblia es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que lo que va a restaurar el ánimo o el corazón del pueblo de Dios es el mismo Dios usando su misma escritura, sin otros elementos, y aunque existan, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es leer y entender. Pero para eso se necesitan también que el Señor levante siervos que ayuden en esa labor. Siervos donde yo he sido bendecido y ustedes han sido bendecidos. Y todos hemos sido bendecidos por llamados especiales de Dios que nos han explicado las Escrituras. Y así nosotros entramos a explicar las Escrituras y ustedes entran a explicar las Escrituras a otros, y el pueblo de Dios se desarrolla y nunca deja de ser el pueblo de Dios. Porque si bien nuestros ojos pueden decir, esto
esto tiene muchas complicaciones. Hoy en día sostener la iglesia es difícil. Hoy en día, en tiempos de tanta modernidad y de tanto pasatiempo, es difícil que una iglesia bíblica se sostenga. Lo que tenemos que pensar es que nosotros no sostenemos la iglesia, no sostenemos el pueblo de Dios, sino quien sostiene la iglesia y el pueblo de Dios es su propio dueño, Cristo mismo, en su mano. Y Cristo no deja que su iglesia perezca, sino que viva hasta cuando Él regrese por su propia iglesia. En cierta manera está la parte técnica: leer, escudriñar, entender. Pero ¿cuál es el efecto de la lectura de las Escrituras? Y yo creo que eso tenemos que también verlo de manera especial, porque realmente si nos acercamos a las Escrituras y no sentimos nada, y no nos llega nada, por decirlo así, y no me afecta en nada, ni positiva ni negativamente, tenemos que pedirle al Señor una afectación de la misma Biblia, porque estaríamos en riesgo de enfriarnos con el primer elemento básico del avivamiento del corazón humano, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fría no hace nada, pero la palabra de Dios con el Espíritu de Dios produce emociones especiales, y son unas emociones diferentes a las emociones de la carne. Si nuestro equipo de fútbol hace un gol y gana, produce una emoción especial, ¿cierto? Y nos emocionamos, o cuando gana nuestra nación algo, o nuestro partido político algo. Pero lo que produce la palabra de Dios es más emocionante que lo que nosotros deseamos con la carne. Cuando dice el versículo 9, y mientras escuchaba las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para Yahvé, vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis. Y la pregunta es: ¿por qué lloraban y por qué se afectaron? Mientras el orden litúrgico de la iglesia de acá es el mismo o parecido al orden litúrgico de la iglesia en Bogotá, de la lectura de Éxodo 20 de la ley, ¿qué sentimos? ¿Solamente es un punto litúrgico? Cuando leemos la ley, nos afecta. Porque ustedes y yo no merecemos estar aquí. Porque ustedes y yo somos pecadores. Pero ustedes y yo somos beneficiados por la gracia en Cristo para rendir culto porque Él lo permite, no porque nosotros lo merezcamos. Y cuando leemos la ley, sabemos que el decálogo nos afecta y decimos: Señor, yo esta semana, ayer, antes de ayer, anoche o hace un tiempo, me veo o tengo dificultades en cumplir este punto de la ley, este mandamiento. Perdóname. Y nos afectamos. Si leemos la ley y no nos afectamos, no estoy diciendo que haya que llorar y afectarnos como el versículo 9, que estaban lamentándose, pero ellos se lamentaban así porque sabían que por décadas ellos habían estado en una ignorancia acerca del carácter de Dios, porque lo que la ley muestra es el carácter santo, justo y al mismo tiempo amoroso de Dios para con su pueblo. ¿Cómo conocemos quién es Dios? Pues porque sus mandamientos nos revelan su carácter. Y no podemos rebajar su carácter
solamente por acomodarnos a Él, sino al contrario. No se puede rebajar, ni tampoco nosotros podemos subir. Por lo tanto, Cristo junta el cielo con nosotros. Lloraban y se lamentaban porque se sentían sin Padre, se sentían sin promesas, se sentían huérfanos, desamparados, y hasta ese punto fue que se dieron cuenta, después de tantas décadas, que eran hijos de Dios. En otras palabras, nosotros podemos creer que somos hijos de Dios, tener el concepto claro, inclusive doctrinalmente, por adopción lo somos, y podemos tener la descripción de la adopción. Pero tú y yo vivimos como hijos de Dios. Y no solamente estoy hablando de la obediencia a la ley, sino de la confianza que el Hijo tiene al Padre. ¿Me gozo en que soy hijo de Dios? ¿O miro hacia otros sectores de la vida y de la humanidad y digo, es mejor no ser hijo de Dios, sino mejor ser de otro bando? Es porque tal vez, y si estamos sintiendo que no somos hijos de Dios y nos falta el gozo de ser hijos de Dios, no estamos aprovechando la provisión que el Padre, nuestro Padre, nos está dando, nuestro Abba Padre. Y no la disfrutamos, y no la gozamos. ¿Por qué Esdras y Nehemías decían: hoy es día santo para Yahvé vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis, es tiempo de celebración, hoy es día de salvación, dice el Señor? Luego les dijo: id, comed ricos manjares, y bebed, y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. Si Dios, vuestro Padre, está feliz, ustedes, ¿por qué lloran? Alégrense, porque hoy se ha restaurado, o ustedes han entendido la restauración de la relación que hay entre el Padre y ustedes. Ser cristiano no solamente es ser perteneciente a una denominación o a heredar herencias o legados de tradición. Ser cristiano es tener a nuestro Dios como Padre y a nuestro Señor Jesucristo como Redentor. ¿Quién nos da ese gozo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Basado en qué? En el perdón de los pecados y en la restauración de la relación que se perdió alguna vez en el Edén, y el Señor restaura por medio de Cristo otra vez esa relación de padre e hijos. Ustedes y yo de pronto hablamos idiomas distintos. Le contaba a nuestro pastor Ricardo, a los amigos, cómo ha sido la experiencia de escuchar el catalán por primera vez en mi vida. Es interesante. Pero anoche yo lo decía, ustedes y yo hablamos otro idioma, pero común en nosotros. Es el idioma del Espíritu Santo. Es el idioma de Dios, en el que sin conocernos somos hermanos de una gran congregación, de una inmensa iglesia que abarca toda la humanidad, de muchas culturas, de muchas zonas, y que solamente Dios mira con amor especial porque compró esa iglesia con la sangre de su Hijo. Eso nos debe traer gozo y privilegio, pero también un gran deseo de servir al Señor con alegría por la salvación que nosotros no merecíamos. Interesante, porque los judíos le decían al Señor: ¿quién eres tú? ¿Por qué enseñas esas cosas? ¿Por qué te atribuyes cosas que ningún otro hombre se atribuye? ¿Por qué
enseñas cosas del cielo. Y el Señor le responde en el Evangelio de Juan. Miremos por un instante el Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Cuando se abren las Escrituras, para el creyente es gozo. Produce gozo, porque encontramos en cada porción de las Escrituras ¿a quién? A Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Si abrimos las Escrituras solamente como un código normativo, nos vamos a dar cuenta que no alcanzamos a cumplirlo. Pero ahí está Cristo, ahí está nuestro Redentor. ¿Quién es suficiente?, decían los reformados del siglo XVI. ¿Y quién es suficiente para todo? Y la respuesta que ellos mismos daban era: Cristo es suficiente. ¿Quién es suficiente para ti? ¿Quién es suficiente para mí? Cristo es suficiente. ¿Cuál es tu situación espiritual? ¿Cuál es la situación espiritual mía? ¿Cuáles son mis temores de la vida? ¿Cuáles son mis expectativas de la vida? En el punto de la vida en que te encuentres, Cristo es suficiente. Porque nuestra vida ahora gira alrededor de Cristo. Alrededor de Cristo. Y antes tal vez no teníamos ese conocimiento de Cristo, pero nuestra vida iba canalizada al momento en que íbamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él mismo había establecido. En ese tiempo que Él estableció, me ha dado el privilegio de conocerlos a ustedes, de conocer en persona a mi gran hermano Ricardo, una inspiración para mí, a conocer amigos que estuvieron entre ustedes y que ahora son mis amigos en Colombia y hermanos a la vez, de conocer mucha gente. Pero el privilegio se queda en el piso por el privilegio que ustedes y yo tenemos de conocer a alguien con los ojos de la fe, conocer a Cristo. Y esto es por las Escrituras, por lo que nos han enseñado, y esto es por lo que vivimos también. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias.